Bueno, entonces página 21, el punto 6 dice, ¿qué lugar ocupan las buenas obras? Dice, considere los siguientes tópicos en la clase. Si somos salvos por fe, necesitamos añadir buenas obras para que la fe sea completa para salvarnos. Moni, si me podés buscar Efesios 2, 8 y 10. Y Luis, ¿me podés buscar Tito 3, 8? Amén, Cris. Bien. ¿Leo? Sí. Bien. Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Bien. ¿Y Tito 3, 8? Amén. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Hasta 8 nada más? El 8. Hasta el 8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien. Gracias, Luis. Entonces, ¿qué consideran ustedes? ¿Necesitamos añadir buenas obras para que la fe sea completa, para salvarnos? ¿Qué consideran? Pueden activar sus micros. Amén. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. ¿Sí? Nosotros creemos que sí, que las obras tienen que acompañar a la fe. Uh-huh. Pero ustedes recuerden, no pierdan de vista los versículos que leímos con respecto a Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué consideran ahora ustedes? ¿Que sí o que no? Pueden abrir los micrófonos, no hay problema. Si no, No, porque dice que por gracia sois salvos. están todos callados. Yo digo que no, Cristian. Porque dice, Luis dice que no. porque No, por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. O sea, somos salvos por gracia. ¿Y qué más agrega en ese versículo? Dice, ¿Quién da más? Porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo considero el versículo 9 que dice que no por obras, para que no nos gloriemos. Creo que es por ahí. Perfecto. Entonces consideramos que no porque se supone que son frutos de nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Y ya vamos a ir viendo un poquito más adelante alguna cuestión que bueno, va a parecer que se va a contraponer. ¿Sí?
Y acá dice el punto B, según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo Jesús? Bueno, para buenas obras. ¿Sí? Para buenas obras que Dios preparó, dice la palabra acá, de antemano. Después dice el punto C, me van a tener que buscar Marcos 9:41, Moni, Mateo 10:42, Nelly, Tito 3:8. ¿Quién me puede buscar? Yuri, ¿me puede buscar Tito 3:8? Cuando lo tengan me van leyendo. Amén. Ahí en los apuntes, donde tenemos el punto C, hay que corregir, porque si no me equivoco, dice Mateo 9:41, y ahí debemos corregir y poner Marcos 9:41, para los que tienen apuntes, que lo puedan tachar y corregirlo. Es un error que tiene el apunte. Amén, Cristian. Yo tengo Marcos 9:41. Bien. Dice, perdón. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Mateo 10:42. Amén. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tito 3:8. Amén. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muchas gracias. Entonces podemos ver que acá dice el apunte, la fe salvadora debe producir frutos. Ellos son una indicación visible que estamos en Cristo. Los que nos rodean sabrán que somos salvos por los frutos de nuestra fe. Entonces, básicamente una vida en Cristo produce buenas obras. ¿Sí? Una vida en Cristo va a estar produciendo dos obras. Acá leíamos recién Efesios y, ¿saben? La intención de Dios que es que de que nosotros sí de que seamos salvos, sí, primeramente está que seamos salvos, ¿no? Pero también está la intención de Dios de que se produzcan buenas obras. Saben, si no, muchas veces tendemos a pensar y hablamos con gente y hay gente que no sabe para qué vino al mundo, ¿no es cierto? No tienen un propósito, no han encontrado ese propósito. Y la intención de Dios, dice acá la palabra, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, y las cuales Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, qué bueno saber que Dios creó esas cosas y las preparó aún antes que nosotros naciéramos. Antes que nosotros naciéramos, Dios ya las tenía preparadas, y para que aún anduviésemos nosotros en esas cosas, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿sí?, que nosotros somos salvos para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de Dios. ¿Para qué? Para que su reino, ¿sí?, siga engrandeciéndose, para que podamos glorificarla a Él y para que también sigamos edificando la iglesia. Amén. Por eso recién decíamos esta cuestión de poder alcanzar otros, ¿no? Entonces, qué importante saber que las buenas obras y estas cosas, ¿no?, ocupan un lugar importante en nosotros. Después dice el punto D, la fe sin obras no es fe. No es fe salvadora, es una profesión muerta
de salvación. No es una posesión real del Salvador, porque si lo tenemos a Él, su vida en nosotros necesariamente debe producir frutos. Amén. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, realmente, qué importante, y ahí ustedes pueden ver en ese gráfico, en ese dibujo, en la página 22, van a ver el cristiano fiel, el religioso, ¿no? Que acá dice no salvo, tiene un fruto falso, ¿no? No tiene hoja y tiene fruto, pero no tiene raíz tampoco. ¿Sí? Vemos los que no tienen frutos, obviamente no han echado raíces. Y el cristiano infiel sí es el que ha sí enverdecido, pero no se le ven frutos, porque no es fiel. Amén. Acá dice, apúntenle a la epístola de Santiago, del 1:22 al 2:26. Es un poquito largo, pero lo vamos a ver completo. Si lo podés leer, Moni. Amén. ¿De la Reina Valera o de la NTV quieres que lo lea? Si lo tenés en Reina Valera, mejor, si no, en la NTV, no importa. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo,
no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que no tiene fe, que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Muchas gracias, Moni. La cansamos con tanto versículo. Bien, No, diga nomás. bien. Fíjense ahora ustedes lo que veníamos viendo recién. Recién decíamos que no necesitamos añadir obras para salvarnos. Y ahora Santiago nos empieza a hablar que necesitamos. Nos habla que la fe sin obras es muerta. Y acá vamos a obviar varias cosas del material porque se nos va a hacer muy largo. Y tampoco queremos ahondar mucho en esto porque ya hay principios de seminario. Pero vamos a tocarlo por arriba para que esto pueda quedar en claro. Esto ha sido motivo también de distintos pensamientos y pensar que lo que estaba hablando Pablo, el apóstol Pablo, con lo que está hablando acá Santiago, sí, se contrapone. Quizás si por ahí lo leemos por arriba y decimos, no, pero si no son necesarias, sí, dice lo que leíamos recién, ¿no? Porque somos, por gracia, somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y ahora nos habla Santiago que necesitamos las obras. Y acá ustedes pueden ver el material en el último puntito, el 4, punto A y B. Vamos a tocar esos dos. Dice, la fe a que Santiago se refiere es al mero asentimiento intelectual. ¿Sí? Al mero asentimiento intelectual, que a la verdad no conduce a la justicia práctica. Tal
es la fe que tienen los demonios al creer en Dios. ¿Sí? O sea, a la fe que está en Santiago en este punto probando, es la fe que es solamente algo que es del intelecto. No es la fe salvadora que ustedes estuvieron viendo. ¿Sí? Puntos atrás. Es una fe simplemente que se cree. Es una fe que simplemente se ha asimilado porque se cree que Dios existe, pero nada más. Acá Santiago decía acá en los versículos, sí, que decía que aún los demonios creen, ¿no? Aún Satanás cree, pero hay una diferencia muy importante, que ellos creen, ¿sí? Jesús un día dice la palabra que se encontró con dos endemoniados y que estos dos endemoniados apenas lo vieron a Jesús, le reconocieron y les dijo: Jesús, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo acá. Le reconocieron, creyeron y sabieron que era Jesús quien estaba al frente de ellos. Pero si hay algo que las tinieblas no hacen, es amar a Dios. Entonces es una fe que simplemente es meramente intelectual, que se sabe que Dios existe, como muchas personas también lo saben, pero que es algo del intelecto, es algo que se ha escuchado, es algo que ha sido trasladado culturalmente, pero no es una fe real, una fe genuina en Dios, ¿sí? Entonces dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si un hombre profesa tener fe y sin embargo sus actos no corresponden? ¿Podrá esa fe salvarle? La fe a la que se refiere Pablo es un poder intelectual, moral, espiritual, que trae a una persona a una unión vital y consciente con Dios. Acá hay dos diferencias grandes, porque esta fe de la que Pablo está hablando es una fe desde el intelecto, porque se recibió la palabra, la entendió. Es también moral, ¿sí? Porque entendió su situación, como empezamos capítulos atrás, que es importante entender la situación del hombre, la condición del hombre de pecado, para poder necesitar un Salvador. Si nosotros no conocemos, si el hombre no conoce la situación, su situación, nunca, si no conoce su enfermedad, nunca podría necesitar el remedio. Si no conoce la condición de pecado del hombre, nunca va a necesitar un Salvador. Por eso es moral y también es espiritual, ¿sí? Porque se produce cuando nosotros lo recibimos. Entonces, Pablo está hablando de una fe, ¿sí?, que ya está asimilada, una fe que ha transformado a esa persona. Y Santiago está hablando de una fe solamente desde el intelecto. Una fe que solamente se profesa, se dice. Nosotros hemos hablado muchas veces, si vamos caminando por la calle y nos encontramos con 10 personas, che, cambió el ejemplo, Cristian, siempre son 10. Si nos encontramos con 20 y le preguntamos a esas 20 personas cuántas creen en Dios, es muy probable que más del 70% de esas personas levanten la mano y el resto tenga otra creencia. Pero si de ese 70 que levantó la mano siguen teniéndola, le preguntamos de nuevo cuántos aman a Dios, es muy probable que ese 70 quede la mitad o menos. A esto nos referimos con esta cuestión, ¿sí?, de una persona que ya, ¿sí?, vive por fe. Y a una persona que solamente se ha arraigado a algo porque necesitaba tener algo en su vida. Aún en la religión te encontrás con personas que asisten a una iglesia, que tienen fe y piensan que a través de eso su vida va a cambiar, que a través de eso le va a ir mejor en la vida, ¿no? Pero nunca buscaron tener ese encuentro, ¿no? Ese encuentro que te marca para siempre. Eso que ustedes vieron con respecto a la fe salvadora. Entonces es esta la diferencia. Después el punto B dice:
Las obras a las que Pablo se refiere son las obras muertas del legalismo, es decir, de una persona que vive excusándose detrás de lo legal, detrás de las leyes, hechas sencillamente por un sentido de deber y obligación y no por el puro amor de Dios. Las obras a las que Santiago se refiere son los frutos del amor de Dios en el corazón por el Espíritu Santo. Hay dos obras que son distintas, ¿sí? Pablo se refería a las obras muertas, ¿no? Esas obras que realmente no sirven. Y Santiago se refiere a esas obras que provienen, ¿sí? Que son frutos en cada uno de nosotros y que se van a dar, indudablemente, como veíamos hace rato. Entonces fíjense en que por medio de la fe, obviamente, y por medio de esta cuestión, que veíamos recién en Efesios, lo vamos a leer de vuelta. Somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se sobreentiende entonces que a través de la fe, de esa fe genuina, cada uno de nosotros vamos a producir obras. Vamos a producir obras, porque estaban preparadas. La fe y las obras van a ir de la mano. Fíjense en ustedes que Santiago decía, ¿de qué puede servir que yo tenga fe y que se acerque una persona y me diga que tiene hambre, que tiene frío, y que yo le diga, bueno, anda tranquilo, vamos a orar para que tu condición cambie? Es una oración hueca, ¿no? Porque Dios me estaba dando la posibilidad de poder ayudar a esa persona con ropa, con alimento, ¿no? Entonces, esta es la cuestión a la que Santiago acá estaba tocando, ¿no? Dice, los frutos de la verdadera fe, página 23. En la vida cristiana se presentan en forma triple. Vamos a ver la forma triple de los frutos, cómo se van presentando. Con respecto a lo que tocamos recién, ¿se entendió o quedó alguna duda? ¿O quieren que lo veamos de otra manera? Bien, seguimos entonces. Los frutos de la verdadera fe en la vida cristiana se presentan en forma triple. Un carácter semejante al de Cristo. Un carácter semejante al de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto está en Gálatas 5, 22 y 23. Son los frutos del Espíritu. Y acá hay algo que debemos saber, que cuando dice acá el material, cuando somos salvos debemos también ser salvos de defectos pecaminosos de carácter. En adelante debe haber amor en lugar de espíritu de dependencia, gozo en lugar de ánimo de queja, paz en lugar de preocupación, paciencia en lugar de irritabilidad. Si Cristo puede salvar nuestra alma, indudablemente ha de cambiar nuestra disposición de ánimo también. ¿Sí? Qué importante saber que estos frutos se van a ir dando en nuestras vidas. ¿Sí? Estos frutos van a ser la obra espontánea, por así decirlo, del Espíritu Santo en nosotros, por haber recibido a Cristo, ¿sí? Se van a ir viendo estos frutos en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que son indudablemente rasgos de Jesús. Rasgos de Jesús, ¿no? Nombramos tantas cosas: gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, ¿no? Muchas cosas, sí, que caracterizan a Jesús, ¿no? Y indudablemente nosotros se van a ir viendo, ¿no? Y tenemos que pedirle, ¿no? Y orar y trabajar por esas cosas para cada día poder
poder realmente, sí, ser cada día más semejante a Jesús. Es una tarea la cual tenemos nosotros porque hemos nacido de nuevo, hemos iniciado una nueva vida, como hemos visto, pero esto va a ser algo constante, una constante en nuestra vida. Cada una de estas cosas siempre tenemos que realmente reverla y pedirle al Señor que nos ayude, sabiendo que Jesús es el modelo hacia ir siempre. Así que estas cosas son muy importantes y estas cosas nos van a ayudar a tener un carácter semejante al de Jesús. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la vida de Jesús. Después ustedes anoten Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, habla de permanecer en Él. Y de esta forma, permaneciendo en Él, vamos a poder, ¿sí? Vamos a poder desarrollar estos frutos. Otro punto que habla acá es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y dice acá, 1 de Juan 2:4, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Los mandamientos del Nuevo Testamento pueden resumirse de la siguiente manera. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo. Y esto es algo que indudablemente también, ¿sí? También va a ser algo que vamos a tener que batallar en nuestra vida cristiana. El tema de la santidad, ¿sí? La palabra dice que sin santidad nadie le verá a Dios. Y qué importante que nosotros no descuidemos esta área, ¿no? De caminar en santidad, de cada día poder agradarle cada día más un poco a Dios, ¿no? Yo tengo un lema para mi vida, porque muchas veces cuando hablamos de santidad nos parece algo sumamente inalcanzable, totalmente imposible de poder realizarlo, ¿no? De algo que muy místico, ¿no? Algo muy lejano, pero yo tengo algo que lo he llevado siempre y que trato de pelear por mi santidad 24 horas. Es decir, yo despierto y le digo, Señor, pongo este día en tus manos, ayúdame a cada día ser más santo, a mantenerme en santidad, yo te quiero agradar, ¿no? Entonces yo creo que cuando peleamos el día a día, ¿sí? Realmente esa es la mejor forma, porque cuando ponemos cosas a muy largo plazo, indudablemente que se nos empieza a complicar, ¿no? Y lo vemos muy lejano, pero viviendo el día a día y peleando cada día a día, me parece que a mí me ha ayudado mucho y ha sido una buena forma. Dice la palabra acá, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Apártese de iniquidad, es decir, que no nos apeguemos a las cosas del pecado. Otro punto es orar sin cesar, ¿sí? ¿Cuántos oran de los que están acá? Todos, me imagino. Amén. No les veo las caras ahí, pero se esconden algunos. Orar sin cesar. Qué importante esta cuestión de la oración, ¿no? Porque muchas veces vemos la oración como el último recurso. Sí, Nelly, ¿habilitaste el micrófono? Sí, a mí se me cortó, recién volví a entrar. Ah, buenísimo. Nelly, justo te estaba por contestar. Sí, no podía entrar, pero ahora entré. Después Bueno, cualquier cosa veo lo que perdí. genial entonces. Fíjense la importancia de orar sin cesar y esta cuestión de la oración, ¿no? Muchas veces se tiende la oración, no digo nosotros, ¿no? Pero
por lo general la oración como el último recurso cuando debería ser el primero. No nos queda otra que orar. Vamos a orar y bueno, ya le hemos buscado en lo natural por todos lados, vamos a orar. Tiene que ser siempre el primer recurso en el cual deberíamos confiar, ¿no? Por eso, orar sin cesar. ¿Cuántas veces cuando se nos pide oración, realmente tomamos la posta y esa carga, ¿no? Y oramos. Y oramos. Cuando se escribe en el grupo ahí de la iglesia, cuando se pide oración, ¿cuántas veces realmente tomamos esos pedidos como nuestros, ¿no? E intercedemos, oramos. Entonces, qué importante el poder orar, ¿no? El poder orar y tener la oración como un hábito. Orar sin cesar. Otro punto es escudriñar las escrituras. ¿Sí? Escudriñar las escrituras. Pasar tiempo con la palabra también es muy importante. Es muy importante. Yo no puedo solamente vivir con lo que recibo el domingo, o con lo que recibo el viernes, o con lo que recibo el martes en el discipulado. Yo no puedo vivir con eso. Así como en lo natural yo necesito comer todos los días, en lo espiritual también necesito recibir palabra todos los días. Amén. Entonces, qué importante, ¿no? Poder dedicar un tiempo a la palabra. Un tiempo poder escudriñar la palabra, de pasar tiempo, leer las escrituras. ¿Sí? Importantísimo. Dedicar un buen tiempo. Yo creo que, yo me acuerdo cuando apenas iniciaba la iglesia y empezaba a hacer unos cursos de Apocalipsis. Y en ese momento quien daba los cursos de Apocalipsis y las llamas eran así, las hacía hasta el techo más o menos, cosa que yo me asustara. Y ahí bueno, yo empecé así, pero hasta un tiempo, digamos mucho después de que empecé esos cursos, yo mucho después tuve un encuentro con Dios y en ese momento solamente iba porque me gustaba esa parte de la Biblia, me gustaba la parte histórica, saber de lo que iba a pasar y todas esas cosas, pero yo sí conocía quizá lo que estaba expresado en el libro, ¿no? Lo que estaba expresado en la Biblia, pero no conocía al autor. No conocía al autor que escribió la Biblia. Y después cuando tuve ese encuentro con el Señor y cuando conocí al autor, realmente ahí no, obviamente uno te atrapa, ¿no? La palabra, querés saber cada día más de él. ¿Por qué? Porque sabes quién la escribió. En este caso Dios, ¿no? Entonces qué importante que nosotros podamos, ¿sí? Dedicar un tiempo a la palabra, un tiempo a hacer un devocional, a leer, ¿sí? Escudriñar, porque indudablemente, necesitamos la palabra, la necesitamos tener una guía, una dirección para cada día, y Dios nos va a hablar, y Dios nos va a dar dirección. Muchas veces nos movemos, sí, decidiendo nosotros mismos, sin consultar a Dios, nos movemos sin tener una dirección clara de Dios, ¿no? Pero qué importante tener esa dirección clara, tener eso que Dios nos va dando y todo eso está en la palabra, ¿no? Todo eso está en la palabra. Yo he escuchado muchas veces a cristianos decir, Dios no me habla. Estoy orando para que el Señor me hable y no me habla, no encuentro respuesta. ¿Y abriste la Biblia? No, todavía no. ¿No? Toda su voluntad está expresada acá y qué bueno saber que cuando estamos pasando por lo que sea, que el primer recurso sea la oración y ir a la palabra. Y Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Así que importantísimo esto también de poder dedicar un tiempo a la palabra, de escudriñar las escrituras.
Otro punto dice, no dejando nuestra congregación. ¿Sí? No dejando nuestra congregación. Muy importante también, dice, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Hay personas que dejan de congregarse, ¿no? Dejan de congregarse porque sí, porque no tienen ganas, porque lo que sea. Y qué importante saber en esto, ¿no? Que es muy importante el congregarnos porque Dios tiene una palabra para nuestras vidas, ¿sí? Y Dios, a través de esa palabra, es algo que Él tiene de forma muy especial para nuestras vidas y para que sigamos creciendo en sus caminos. Entonces, importantísimo esto, el no dejar de congregarse, ¿no? Porque cuando lo dejamos de congregar, es ahí cuando nos separamos de nuestros hermanos, ¿no? Nos separamos de la familia y obviamente cuando nos entramos a separar, cuando yo siempre digo, somos manada y vamos todos juntos, ¿no? Y cuando alguno se separa, las tinieblas siempre van a ir a poner pensamientos y cosas a ese que se separó solito y obviamente no van a ir donde están todos juntos. Entonces, qué importante saber que tenemos que congregarnos y que realmente sí es importante saber que cada uno de nosotros hacemos esa reunión para el Señor, ¿no? Que vamos en son de gratitud, que vamos a adorarle y que vamos también a recibir palabras, pero que a Dios le agrada que nosotros estemos ahí. Amén. A Él realmente le agrada que estemos ahí, así que qué importante esto de no dejar de congregarnos. Y otro punto también dice, me seréis testigos, ¿sí? Dice, este es un mandamiento de Dios para cada cristiano. No nos permite elegir si hemos de ser testigos suyos o no, sino que tenemos el privilegio de testificar mediante el bautismo, mediante nuestra vida y mediante nuestras palabras, ¿sí? Entonces, importantísimo también esto, ¿no? Que cada uno de nosotros le seamos testigos, que cada uno de nosotros prediquemos y lo presentemos. Esto se nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, ¿sí? Sea el ministerio que sea cual tengamos, tenemos este ministerio que nos ha sido dado a todos, el ministerio de reconciliación, ¿sí? De Dios, de los hombres con Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad, así que también este punto de ser testigos. Y el último punto que dice, dad y se os dará. Está en Lucas 6:38, ¿sí? Y este es un mandamiento con retribución, porque dice la palabra, dad y se os dará. Dad y se os dará. Yo busqué este versículo, ahora se los leo. En otra versión, aguárdenme, tengan paciencia. Dice en la traducción lenguaje actual, dice la palabra, denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Amén. Entonces, es un mandamiento con retribución. Y yo aprendí que dar es una bendición. Amén. Dar es una bendición. Muchas veces, sabe, el mundo, las personas tienen el concepto de que cuando una persona da, ¿sí?, el bendecido es el que recibe. ¿No es cierto? ¿Es así o no? O sea, cuando alguien da, el que es bendecido es el que recibió las cosas, fue bendecido. Sí, está bien. Pero primeramente, el que va a tener bendición,
¿sí? Y el que va a tener retribución es el que está dando. Es el que está dando. Y acá dice, debemos dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros diezmos, ofrendas, ¿sí? Qué importante todo esto. Nuestro tiempo. Darle nuestro tiempo al Señor en aquellas cosas que Él nos ha encomendado, ¿sí? Yo hablaba con una persona hace un tiempo atrás y venimos hablando del Señor y muchas cosas. Y esta persona me decía, mirá, dice, todo esto que vos estás haciendo por mí, esta consejería y un montón de cosas, vos tenés que saber que yo no te lo voy a retribuir porque ni siquiera te voy a pagar, pero si hay alguien que sí te va a retribuir, ese es Dios. Wow, digo yo, qué bueno, mirá, sabés lo del discipulado, digo, sabés todo lo que estamos viendo nosotros ahora. Qué bueno saber, ¿no? Que las cosas, sí, que nosotros hacemos, el Señor las va a recompensar. Él conoce el corazón, ¿no? Nuestros corazones, conoce el amor que tenemos y también conoce que estamos dispuestos a darle el tiempo, nuestros talentos, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos distintos, ¿sí? Y todo eso tiene que estar a disposición, nuestros diezmos, ser obediente con los diezmos, con las ofrendas también, ¿sí? Cuando podemos también bendecir a alguien con la semilla que nos es dado puesta a nosotros en nuestras manos, ¿sí? Y aún dice con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, ¿sí? Como sacrificio vivo a Dios. Y esto habla el libro de Romanos 12:1, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Entonces es importante esta cuestión de dar. Y es un mandamiento con retribución. Tenemos que saber que cuando damos, los bendecidos somos nosotros, indudablemente. Los bendecidos vamos a ser nosotros. ¿Sí? Y el último punto acá que dice traer a otros al conocimiento de Cristo. Dice la palabra, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, como me envió el Padre a mí, y así también yo os envío. ¿Sí? Y acá dice, el fruto se manifiesta en nuestros esfuerzos para ganar a otros a Cristo. Si sabemos que el cielo es nuestro hogar, no podemos menos que contar a otros acerca de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, indudablemente, traer a otros al conocimiento de Cristo es otro fruto, ¿sí? Que se presenta de la verdadera fe. ¿Sí? Discúlpeme un segundito, un minuto. Chicos, con total libertad, si hay algo que no les ha quedado claro y quieren que los volvamos a ver o a explicar, se puede hacer tranquilamente. Lo importante es que vayan entendiendo bien los conceptos y no se queden con dudas. ¿Están ahí? ¿Ya? ¿No, no Sí, están? estamos todos todavía. Ah, buenísimo. Buenísimo. El tema de la comparación de las epístolas que tocó recién es algo complejo, no lo damos tan profundo, porque era un tema que también estábamos viendo en el seminario, o sea, pero si hay algo que quieren que se les explique de nuevo, no hay problema. Estos conceptos básicos de la vida cristiana son tan importantes que, bueno, son con los que convivimos a diario, ¿no? El hecho de congregarse, el hecho de orar, como estaba diciendo Cristian, la obediencia a los mandamientos, ¿no?
qué importante hacer un hábito de leer la Biblia. A mí me gusta mucho el hecho de quizás todos los días leer un salmo y un proverbio. Eso no. Ay, vino Cristian. Perdón, Cristian. No, está bien, Moni, seguí nomás. Perdón, me tocaron la puerta justo y tú solito, así que Estábamos cubriendo el hueco y conversando un poquito. estamos en vivo, diría. Bien, entonces más o menos hasta ahí ha quedado claro. Escuchaba ahí que Moni le preguntaba. No sé si hay algo que, si quieren que aprovechemos el tiempo, lo podamos repasar. Me parece que ya estamos listos para el examen, Cris. Me parece que sí. Están todos más que bien, así que Está todo más que claro, ¿eh? está todo más que claro. Son todos muy inteligentes. Muy inteligentes todos, así que vamos muy bien. No, de verdad, valoramos muchísimo el esfuerzo, sí, porque si bien obviamente para todos, ¿no? Es un privilegio poder estar reunidos, sí, para las cosas del Señor, también valoramos el esfuerzo de la conectividad, de poder conectarse, ¿no? De amigarse con estas nuevas tecnologías. Eh, lo valoramos muchísimo, de verdad, porque indudablemente que a nosotros nos sería mucho más cómodo poder estar todos reunidos, como así ustedes, ¿no? Escucharnos. eh, por eso le preguntamos a cada rato si se va entendiendo, porque es como que estamos mirando un cuadradito y vemos muy poquitas caras, entonces no sabemos si el otro lado se va entendiendo, si no se entiende. Es nuevo para todos, así que no, de verdad muchas gracias por la paciencia, por el esfuerzo también que hacen ustedes del otro lado, eso lo valoramos un montón. ¿Sí, Nari? No, que lo explican muy bien, por eso es que no, por lo menos, si lo entiendo yo creo que lo entienden todos. Bueno, Nari. No creo que lo expliquemos tan bien, pero bueno. No, pero se entiende, se entiende. No, se entiende. Por eso le digo, si lo entiendo yo creo que lo entienden todos. No, pero no se Pero tiene trabajo. no, pero se entiende, se entiende. Bueno, No, porque lo que pasa es que yo siempre soy de preguntar, por eso digo sí. Pero se entiende, se entiende. bueno, Está muy bien explicado y aparte Moni también como que ayuda y explica más. Así que no está bien. genial entonces. ¿Alguien que quiera preguntar algo o aportar algo? Aprovechamos estos minutitos. Ya lo que ustedes tienen, solamente para terminar el capítulo 3 sería terminar de completar algunas cosas más que vimos, que la van a completar más que bien. Tienen un repaso chiquitito y ya terminamos el capítulo 3. Así que ya estaríamos. Si quieren aprovechar estos minutitos para preguntar algo, aportar algo. Bueno, están todos muy callados hoy. Genial, entonces bueno, lo damos ya por cerrado este capítulo, ¿sí? Ya lo damos por cerrado a este capítulo 3, ¿sí? De la fe y las obras.
Y lo que tenemos pensado nosotros, ya le vamos a estar seguramente la semana que viene, lunes o martes, lunes más seguro, le vamos a estar haciendo llegar un pequeño práctico, ¿sí? Un pequeño práctico que son de las 2 unidades. Lo vamos a ir haciendo así porque no queremos que se sumen tantas unidades, ¿no? Porque son 8. Entonces, cada 2 unidades, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Un pequeño práctico. Con relación al año pasado o otros años, hemos cambiado la metodología porque antes realizamos unas evaluaciones, ¿sí? Y bueno, realmente no creemos ahora que sea necesario, pero sí necesitamos, obviamente, ver si ustedes han realmente entendido los conceptos. Así que no se asusten, que es un práctico, lo van a poder hacer con el material abierto, por eso está bueno que ustedes tomen nota, lo van a poder hacer con Biblia abierta, ¿sí? No con Google abierto, no con nada de esas cosas, pero sí con el material, sí con la Biblia, ¿sí? Así que va a ser del capítulo 1 y del capítulo 2. Van a hacer unas 10 preguntitas simples que las van a poder hacer y van a poder ahí explayarse un poquito. Así que ya se lo vamos a estar haciendo llegar, si podemos esta semana, si no, seguramente el lunes. Y le vamos a dar un plazo, una semanita, con eso van a estar bien. Así que si llegasen a tener alguna cosa, alguna pregunta, no duden en hacerlo llegar, si no, el lunes le vamos a estar enviando eso. ¿Sí? No vale copiarse los matrimonios, ¿eh? Ojo. Sí, no se puede eso. Sí, de esa, Tenemos un solo Podemos- estudio. sí, desaprobamos. ¿Podemos seguir asistiendo a la iglesia? No, Yo puedo ir a visitar a alguno de los hermanos ese día. no. Nada de juntada, nada de mate. Yo estaba pensando en eso, a preguntar a dónde nos juntábamos, chicos. Claro. No, nada de juntada, nada de mate. Ahora sí puede. Entonces Es va más, a yo tener tengo, que llevarse mi marido a su casa, hermano Cristian. No se puede copiar. no vale, porque vos estás con tu mamá ahí. Nos copiamos nosotros y al mar se lo dejamos afuera. Ojito No, que sí. lo pueden estar alquilando. Bien, bueno, entonces, dejando esto, ya creo que estaríamos. Solamente vamos a obviar a Julie por una cuestión de verdad y que se ha sumado ahora, pero el resto no va a zafar. Así que le va a llegar Pero yo puedo acompañar a Yuli. individual. Así que no va a zafar, le vamos a estar mandando eso. Después, ustedes le vamos a pasar el correo para que puedan enviarlos el trabajito práctico. Después le vamos a comentar bien por el grupo cómo es todo, así que quédense tranquilos. ¿Alguien nos quiere bendecir con una oración? Así cerramos. Todos mudos. Se mutearon de nuevo. Nadie quiere orar, ahora estaban hablando todos, dije orar y ¿Seguís grabando, Cris? vamos a finalizar acá.